curva do vento foi onde eu vim parar. Eu vim sem documento, também sem conta pra pagar. E vai vindo o que tem que vir, Sua Majestade o destino, abençoar o meu tambor. Muy buenas noches, tengan todas y todos. A nombre de la Universidad de Guadalajara y del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro, les damos la más cordial de las bienvenidas a la presentación de este libro titulado Desafíos a la Libertad en el siglo XXI, que recoge las participaciones en el foro que tuvo el mismo nombre y que se llevó a cabo en mayo del presente año en la Universidad de Guadalajara. Para presentar el libro están aquí varios de sus autores, el distinguido historiador Héctor Aguilar Camín, la abogada o experta en temas de justicia María Amparo Casar, la experta en temas de asuntos públicos Valeria Moy, el intelectual Christopher Domínguez Michael, y el historiador Enrique Krause se disculpó porque lamentablemente tuvo que salir por causas de fuerza mayor y por eso pide una disculpa, tuvo que salir. Pues decir nada más que nos da mucho gusto que se haya publicado este libro que recoge estos trabajos que sin duda representan un intento serio de pensar la libertad y los riesgos que entraña en este convulso ya siglo XXI. Quien va a moderar la mesa es Héctor Aguilar Camín, entonces le cedo la palabra con mucho gusto. Muchas gracias a todos por estar aquí, que disfruten. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia, muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por la coedición de este libro, lo mismo con la Fundación Internacional para la Libertad que preside Gerardo Bongiovanni. Este libro es el resultado de un día de reflexión a finales de mayo de este mismo año sobre este tema, los desafíos a la libertad. Quiero darles una idea de la riqueza de ideas, de hechos y de anticipaciones que hay en este libro respecto del momento que estamos viviendo hoy. Porque el momento en que estuvimos aquí, en este foro, todos los que estamos aquí sentados, menos María Amparo Casar, que estuvo invitada y no pudo venir, ahora estamos reparando su ausencia de ese foro primero. Las cosas se han movido rapidísimamente. Y es un poco sobre esta rapidez y el rumbo de esta velocidad de lo que queremos hablar ahora, a partir pues de lo que estábamos diciendo hace 6 meses. Son 6 meses que han realmente producido una enorme cantidad de cambios. Y yo creo que básicamente para mal, pero vamos a ver. Les quiero leer solo el índice de temas y autores con el ánimo de que se acerquen al libro, porque de veras resulta un verdadero arsenal de reflexiones pertinentes para lo que estamos viviendo aquí, en América Latina y en el resto del mundo. Bueno, este libro se llama Desafíos a la Libertad, como digo, está editado por Taurus, gracias a Taurus, por la Fundación de la Universidad de Guadalajara, gracias a la Fundación, por la Fundación Internacional para la Libertad y por la Universidad de Guadalajara. Tiene una presentación hecha por el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, que es el rector de la Universidad de Guadalajara, unas palabras preliminares de Mario Vargas Llosa planteando cuál era el panorama entonces de la libertad en América Latina. Entonces, y digo entonces como si dijera hace mucho tiempo, porque la cantidad de cosas que han pasado desde entonces son muchas.
Y luego viene una introducción muy breve, muy pertinente de Gerardo Bongiovanni, el presidente de la Fundación Internacional para la Libertad. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte se llama La desilusión liberal, comprendiendo el descontento con la democracia. Participan aquí en esta parte de la conversación de aquel día Enrique Krause con un libro Tolerancia, el llamado de José Clemente Orozco, porque esto sucedió en el Paraninfo. Y en el Paraninfo está ese gran mural cuyo tema es la violencia de la intolerancia. Luego yo participé en esa mesa, aquí le pusieron del populismo a la democracia por vía de la democracia. No, es al revés, de la democracia al populismo por vía de la democracia. Valeria estuvo en esa mesa, hizo 3 preguntas muy interesantes sobre la desilusión liberal en el siglo XXI. Guillermo Sheridan estuvo en esa mesa con un tema que él nombró la historia de la democracia o la fantasía de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y finalmente estuvo en esa mesa José Woldenberg, recordándonos un poco la historia nuestra con el tema de los componentes de la transición democrática. La segunda parte del libro se titula La crisis del pluralismo. Está la libertad acorralada, esa era la segunda mesa y es la segunda parte del libro. Ahí participaron Héctor de Mauleón, escritor, periodista, con el tema La crisis del pluralismo a través de la aparición de estados controlados. Participó Gerardo Bongiovanni con el tema La crisis del sistema partidista, Jorge G. Castañeda con las amenazas del pluralismo político, Christopher Domínguez Michael con un tema convergente del desvanecimiento del pluralismo político, pero quizá hubiera estado mejor el título, El fracaso de los intelectuales, respecto de la defensa de la democracia, y Jaime Sánchez Usa Rey sobre la estrategia comunicativa de comunicación masiva de López Obrador, que como vemos ha tomado una importancia creciente en el presente de México. La tercera mesa y la tercera parte de este libro es las garantías de la libertad, las instituciones como contrapesos democráticos. No se pongan melancólicos, pero algo de melancolía hay en este título. Estuvo en esa mesa Álvaro Vargas Llosa con un panorama histórico de las garantías de la libertad, que en realidad fue un gran recordatorio de que todas las democracias son frágiles. No hay ninguna democracia que no sea frágil. Participó Roger Bartra con el tema muy pertinente y cada vez más de las instituciones y la democracia y los peligros de una restauración del autoritarismo. Después José Ramón Cosío, exministro de la Corte, con el tema de la importancia de las instituciones en la gestión del Estado. Después Federico Reyes Heroles, las instituciones como contrapesos democráticos. Y por último Lisa Sánchez, el papel de la sociedad civil en el México actual. De veras, vale la pena que se asomen a estos textos. Vamos a empezar esta mesa tratando de comentar este libro, pero tratando quizá de traerlo al momento presente, traer estas preguntas y estas preocupaciones al momento presente y volverlo también una reflexión sobre el momento político que vive México. Vamos a empezar por orden alfabético con María Amparo Casar, vamos a seguir con Christopher Domínguez y después con Valeria Moy. Y luego yo, esperamos poder tener tiempo, tenemos como 1 hora y 20 minutos, tener tiempo de 2 intervenciones cada uno y quizá una ocasión de recibir algunas preguntas de ustedes. Entonces, María Amparo Casar. Gracias, Héctor. Muchas gracias a todos por su asistencia, a Raúl Padilla, a los distinguidos invitados, Mauricio Merino, qué gusto estar aquí contigo. Gracias, Héctor, por la invitación. Saben bien que lamenté no haber podido participar en el foro de Desafíos de la Libertad y cuando tuve en mis manos el volumen, pues lamenté
no contarme entre los autores, pero bueno, hoy tengo manera de reparar esa lamentación. Puedo dejar de lamentarme y decir, como decía Bon Giovanni ahí, presente, como lo dijeron ustedes el mayo pasado en el Paraninfo, y compartir con ustedes algunas de las reflexiones que de alguna manera resumen los ensayos y las conversaciones que están transcritas en este libro, ¿sí? Y comienzo no con una cita de Enrique Krause, que está en el libro de ese ensayo, sino una de este domingo en la editorial de Reforma, en donde dice que si hubiese escrito el artículo que escribió a mitad del año pasado en el New York Times, si lo hubiese escrito no en 2018, sino el día de hoy, quizá le hubiese quitado los signos de interrogación al título, que era The End of Mexican Democracy. Se las hubiera quitado el día de hoy. Creo que el mayor temor es el propósito del nuevo presidente de, en efecto, desvirtuar la joven democracia, que este fenómeno se ha ido materializando en este primer año de gobierno. Son tales los cambios que, si bien puede parecer una exageración lo que ha repetido López Obrador una y otra vez desde, pues no sé, los primeros 3 meses o al término del primer trimestre, de que está o ha escrito una nueva Constitución, pues es una exageración, pero no está tan lejos de la realidad. Para dentro de un año, dijo el día de ayer en su discurso en el Zócalo, será prácticamente imposible, dijo él, regresar a la época del oprobio del periodo neoliberal y neoporfirista. Los conservadores, remató, ya no podrán revertir los cambios. Y digo que tiene algo de razón, porque si hacemos la sumatoria de todos los cambios legales y constitucionales que ha hecho en este año, yo recuerdo que en el Pacto por México nos impresionábamos mucho por todos los cambios, pero fueron cambios que se consensaron entre el 90% del Congreso, entre PRI, PAN y PRD, y por ahí estaba el Verde, ¿sí? Pero vamos a ver que ese conjunto de reformas ya aprobadas, más las que tiene anunciadas que ya están en el Congreso y que tienen la posibilidad de salir adelante, desvirtúan en efecto la democracia. Y sí es posible que sean irreversibles, cuando menos en el mediano plazo, porque es poco probable, creo que es muy remoto, que pronto vaya a haber otro gobierno tan fuerte, con las mayorías tan formidables que hoy tiene el partido y su coalición. Mayorías que, por cierto, son de dudosa legalidad, ¿sí? Porque violan el principio de la no sobrerepresentación que establece la Constitución, o la sobrerepresentación del 8%. Hay del doble. La representación de Morena en el Congreso alcanza el doble de la sobrerepresentación que admite la Constitución. Esto es, tiene muchos más diputados de los que debería de tener, violando, insisto, el espíritu y la letra de la Constitución. Y a ello hay que sumarle la forma en que se está ejerciendo el poder. El desprecio, un desprecio además sin consecuencias, que muestra sobre la legalidad en su actuar. La constante denostación también de las instituciones y órganos autónomas, o la discrecionalidad que tanto se criticó en el uso del presupuesto. Una discrecionalidad que ya era de por sí amplia, gracias a la Ley de Responsabilidad Hacendaria, y que ahora se dio el lujo de ampliar con la Ley de Austeridad Republicana. Es increíble, pero en la Ley de Austeridad Republicana se dice que todos aquellos ahorros producto de la misma, y él dice que son muchos miles de millones, los puede usar a discreción, los puede usar, lo que es más, se utiliza la palabra en la ley, por decreto el presidente de la República, sin dar cuenta siquiera al legislativo, que es quien tiene el poder de la bolsa. Y hay más. Creo que se puede demostrar el uso, que ustedes podrían decir, bueno, pues si tienen las facultades, ¿por qué no usarlas? Pero el uso y abuso de sus facultades. El uso legal de sus facultades es poco democrático. Creo que lo ha escrito Héctor Aguilar en varias de sus editoriales,
Pero pongamos un ejemplo, la reina de Inglaterra pues tiene la posibilidad, no le gustaba a Boris Johnson, ella tenía la posibilidad de decir no formo gobierno y nombro a otro primer ministro, incluso se podía dar el lujo de nombrar al, digamos, a la fracción minoritaria en el Congreso, simplemente no se le ocurre porque sabe que eso daña irreparablemente a la democracia. Bueno, nosotros no tenemos rey, bueno, pero si la reina no lo hace por autocontención, lo que no vemos en este gobierno es autocontención alguna. Nuestro presidente no se ha sentado una sola vez con los líderes de los otros partidos, no se ha sentado una sola vez con los líderes de las bancadas de oposición y no se ha tomado la molestia de tomarles el parecer o de invitarlos a una discusión, a un debate público con el fin de buscar consensos. Esto por el lado de los usos y costumbres democráticas, pero por otro lado se ha saltado la Constitución con decretos administrativos y la ley con nombramientos fuera de la norma, con la inauguración de obras sin los permisos requeridos, con la puesta en marcha de programas sociales sin los requisitos de ley necesarios. Todo esto está documentado en una coedición que hicimos Causa en Común, Mexicanos contra la Corrupción y Nexos, en el número de julio, me parece, ¿verdad, Héctor? Pero bueno, por añadidura ha hecho explícito su desdén por cada una de las instituciones públicas y privadas y nacionales e internacionales, desde el INE hasta el INEGI, desde las ONGs hasta la prensa, desde la OCDE hasta el Financial Times, cualquier institución pública, privada, nacional o extranjera que puede constituirse en un contrapeso ha sido, digamos, denostada por el presidente. El único contrapeso, y eso lo pensé de verdad hoy en la tarde, no me había dado cuenta, el único contrapeso real al que no solo ha dejado intacto, sino que ha cortejado, es curiosamente Estados Unidos. Eso que antes llamábamos el factor americano, creo que fue Soledad Loaesa la que acuñó eso del factor americano y que era el gran contrapeso, es el único al que ha respetado. Bueno, todos estos contrapesos son para él, que se materializan en instituciones, son para él inventos del neoliberalismo o representan el neoliberalismo, en el caso de las, por ejemplo, de las calificadoras o de la OCDE. Y como tal hay que debilitarlos, hay que cooptarlos o de plano hay que eliminarlos. Cuando no se puede, como los organismos internacionales, entonces simplemente se les ignora y se les denuestra. Entonces veo con preocupación que lo narrado en el libro por todos los que participaron solo confirma lo que ahí se dice 6 meses después, pero de manera mucho más profunda. Sigo el índice, no lo voy a leer porque ya lo hizo Héctor, pero la intolerancia sigue marcando los discursos y comportamientos del presidente, los rasgos populistas, que es el de Héctor, se agravan, las propuestas para restringir los componentes de la transición democrática de José Woldenberg se profundizan, la crisis de los partidos y el pluralismo se agudiza, la comunicación sirve para adoctrinar y manipular, las garantías de libertad se estrechan, las instituciones se debilitan y se debilitan en 2 sentidos, uno como contrapesos y 2 como órganos de gestión profesionales del Estado. Eso se está minando, Mauricio Merino lo ha documentado espléndidamente bien. Y finalmente la sociedad civil, que es el último ensayo que hay en el libro, es calumniada e ignorada. Retomando las ideas de muchas reflexiones de desafíos de la libertad, yo les ofrezco una contribución que lo único que hace es dar como un cierto orden. He venido pensando y tengo un borrador de un largo ensayo sobre los peligros por los que estamos transitando y se trata de las 6 IES que vienen a caracterizar la administración de López Obrador. Y en cada uno de los rubros que menciono a continuación vamos a ver rasgos o propiedades que podrían acabar con los 20 o 30 años de construcción democrática. ¿Cuál es mi primera I? Es la ilegalidad.
Registro en este ejercicio que hicimos con Nexos una constante violación a la Constitución y en las leyes. Durante el primer semestre del año, de diciembre a mayo, documentamos 20 casos de plena ilegalidad y 10 de dudosa legalidad, digamos, interpretable por los jueces. En este segundo semestre, el récord que vamos a publicar también, no sé si en enero o en febrero, pero el récord es similar. La legalidad está contra las cuerdas. Hay 23 ilegalidades. Y las ilegalidades de las que estoy hablando no son cualquier cosa, van desde la más conocida, que es el decreto administrativo por el que se ordenó anular la reforma educativa, hasta el nombramiento de la titular de la CNDH, o la desaparición, por ejemplo, de, seguramente muchos de ustedes ni lo conocen, yo no lo conocía, el Instituto Nacional de Infraestructura para la Educación, en donde desaparece este instituto que tenía la función de reparar las escuelas y mejorarlas, etcétera, y ahora se le va a dar el dinero a un comité de padres, alumnos de cuarto año de primaria, aunque ustedes no lo crean, y maestros, para que ellos decidan a dónde y qué y dónde se construye. Si después hay una desgracia, no sé quién va a ser el responsable, pero bueno, así se están haciendo las cosas. O el uso de asociaciones religiosas para entregar a nombre del gobierno la cartilla moral, o el regimiento de servidores de la nación identificados con un gafete que decía Morena hasta mediados de marzo, o de la extinción de dominio hasta la prisión preventiva. Y no son las únicas, hay unas que ni nos enteramos o las pasamos por alto porque decimos es menor, pero finalmente son violaciones a la ley o a la Constitución. Hay 2 planes nacionales de desarrollo. El uno, que es el de Andrés Manuel López Obrador, es ilegal porque no fue el que se aprobó, no fue el que pasó por las consultas populares, ¿no? El pasar la política migratoria de gobernación a relaciones exteriores es otra violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública. 10 años de prohibición a los funcionarios públicos viola el artículo 5º constitucional, que no te permite trabajar en el empleo que te dé la gana y para el que estés capacitado, para el que te contraten. Y todo esto sin ninguna consecuencia. Hay muy pocas acciones de inconstitucionalidad, hay muy pocos amparos, hay muy pocas demandas y va a haber menos porque el organismo que más demandas de inconstitucionalidad ponía era precisamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Todo el primer semestre fue el que levantó la voz para decir aquí hay una violación a los derechos fundamentales. Y esta violación a la ley ha estado acompañada por otra modalidad que igual atenta contra el Estado de Derecho, pero que pues llamamos preventiva, ¿sí? Cuando se dieron cuenta que era inconveniente estar violando abiertamente la ley, pues ahora lo que hacen es hacer legal lo que se piensa que podría ser declarado ilegal. Entonces, antes de que, o después en realidad me estoy contradiciendo, de que el director o el presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera congelaba las cuentas, pues ahora hacen o quieren hacer legal que se congelen las cuentas antes de que haya un juicio, ¿no? Y te dejan en estado de indefensión. Como esas también hay varias, como la extinción del patrimonio antes de un juicio. La segunda ahí es la impunidad, me voy a ir más rápido porque si no me voy a llevar todo, es la impunidad y tiene como 3 vertientes o 3 tipos. La impunidad ante las violaciones a la Constitución que acabo de documentar, la impunidad frente a los hasta hoy escándalos de corrupción, que los hay, son pocos, yo creo que sí hay mucho menor corrupción en los bandos altos de lo que había desde luego con Peña Nieto, pero tenemos 2 casos que todo el mundo conoce y más aquí. Uno es Bartlett, que todo el mundo lo conocen y no se trata con la misma vara. El otro es Lomelí, el superdelegado de aquí, de Jalisco, el cual lo que se recibió fue finalmente la inhabilitación de 3 de sus empresas, 3 de 9, 3 de sus empresas ya no pueden vender al gobierno los medicamentos, ¿no? Esa fue la sanción. No quiero imaginar si hubiese sido una persona distinta. Y finalmente hay la impunidad, creo yo, al haber reducido o al menos no aumentado el presupuesto para el eslabón clave
para acabar con la impunidad, que es la Fiscalía. En la Fiscalía se nombró un fiscal carnal, o sea, tanto peleamos nosotros porque el PRI no pusieron un fiscal carnal, pues ahora, independientemente de que el doctor Gertz Manero sea una excelente profesionista, especialista en la materia, pero el caso claro es que el nombramiento no fue un nombramiento de autonomía constitucional y además se redujeron pues, los presupuestos para la Procuración y Administración de Justicia. La tercera ahí es la de la información, que está también en el libro de Desafíos de la Libertad. México está sufriendo un enorme retroceso en materia de información desde muchísimos ángulos. La denostación de la prensa y de los críticos, que queramos o no, inhibe la libertad de expresión. Los recortes a las instituciones encargadas de darnos acceso a la información, como el INAI, pero también de aquellas que están encargadas de producir la información, como el INEGI. El INEGI tuvo que recortar 12 programas por falta de presupuesto. Este año va a tener más presupuesto, pero porque es el censo de cada 10 años, pero se le han cortado los recursos en términos reales si quitamos el censo. El daño a la reputación de los integrantes, de aquellos que deben de cuidar la información y producirla. El empobrecimiento de las páginas web, tú lo debes de padecer todavía más que yo. La Secretaría de Hacienda, pues antes, una semana después de que cerraba el trimestre, teníamos los datos, ahora hay que esperar un mes. Lo mismo pasa con todas las instituciones. Se han cerrado la información pública que se había ido abriendo durante los últimos 20 años. El retraso en la información oportuna, las fake news, el magnetófono a disposición del presidente, y es el gobierno que tiene el récord de negativas de solicitudes de información. En un solo año tiene el récord de todos los otros sexenios desde que esto empezó a operar en el 2003. La cuarta ahí es la de la institucionalidad, quizá para mí la más preocupante de todas. Presenciamos la demolición o el debilitamiento de las instituciones por 4 vías: cambios legislativos, ¿sí?, nombramientos a modo, estrangulamiento presupuestal y la difamación de la integridad y conducta la difamación de la integridad de la conducta de los miembros de estos órganos autónomos o semiautónomos, ¿no? Los cambios legislativos incluyen también leyes a modo, unas federales, otras locales, como la ley Taibo. Digo, yo estoy absolutamente de acuerdo que un extranjero pueda, un no nacido en México o no de padres mexicanos, pueda ocupar un puesto, pero no puedes hacer la ley ad hominem. Aquí se hacen muchas leyes ad hominem, ¿no? La ley Godoy para que la Procuradora de la Ciudad de México pueda pasar a ser fiscal, la ley Porfirio para que Muñoz Ledo pudiera quedarse con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y así me puedo ir la ley Garrote de Tabasco para que no se pueda impedir la refinería de Dos Bocas, y todas en beneficio de una persona. Y cuando no se ha podido por las buenas, pues se ha impuesto a la persona en procesos de dudosa pulcritud. Y sí es preocupante porque, bueno, pues vienen nombramientos muy importantes, entre otros 4 del INE. El año que viene ya se nombró, ya se contó completito el Consejo de la Judicatura, ya está en manos 5 de los 7, pues son afines a la administración de López Obrador. Y en la antesala de reformas pues está una muy grave, que es debilitar las instituciones electorales, ¿sí? Otra ley ad hominem, otra ley que no respeta el principio de la no retroactividad, otra ley que viola el principio fundamental de un órgano autónomo, que es la inamovilidad de sus integrantes, me refiero al INE. Entonces, desde la Suprema Corte hasta la CNDH y desde la Comisión Nacional de Hidrocarburos hasta la reguladora, pasando por el Coneval y todas las que vienen, una tras otra, han sido cooptadas. Y claro, según el presidente López Obrador, los funcionarios, y tenía en parte razón, que trabajaban en estas instituciones respondían a cuotas partidarias o al proyecto conservador, pero eso se terminó, sí, se terminó para que ahora respondan a un solo patrón.
a el presidente de la República. La quinta es la ineptitud, la incapacidad o la incompetencia. Me lo he hecho rapidito. Como dijo Frenk hoy en la mañana, estábamos Valeria, estaba Héctor, estaba yo, Julio Frenk. Una de las expresiones más ofensivas de la corrupción es la designación de funcionarios incompetentes con el fin no de servir a la sociedad, sino de premiar lealtades y asegurar el control político de las instituciones. Otra vez, un solo patrón de conducta, la lealtad, un solo patrón en términos de empleador, el presidente de la República. No se puede decir, ¿sí?, que el titular de la ASEA es 90% honesto y 10% experimentado. No se puede, ¿sí? O sea, si a mí me ofrecen la Secretaría de Hacienda, sería muy deshonesta y muy corrupta de aceptarlo, ¿sí? No estoy preparada para ello. Entonces, bueno, y la última ahí es la incongruencia, ¿sí? Es increíble, pero para alguien que se llama todo el tiempo a la honestidad, la cantidad de contradicciones que vivimos en este año. Medidas neoliberales al por mayor. O sea, entregar dinero en efectivo es una medida neoliberal. Es mucho más socialdemócrata entregar guarderías, estancias infantiles, sí, que 800 pesos. Es mejor tener comedores comunitarios o centro de ayudas para mujeres violadas o víctimas de violencia intrafamiliar que darles 800 pesos para que en la noche nos vuelvan a surtir y nos quiten además los 800 pesos. Más, no hay medida más neoliberal que no subir impuestos a los ricos. No hay medida más neoliberal que restringir el gasto público. Entonces, bueno, pues el subejercicio llega en este año a octubre, Valeria me corriges, pero llegaba a 10% el subejercicio. Con otra, ese dinero subejercido lo puede utilizar también el presidente de la República. Mangos que regresa a la tesorería de la Federación. No, eso se utiliza, ahí sí se tiene que dar cuenta, aunque sea a posterioridad, ¿sí? El borrón y cuenta nueva tampoco, que le iba a hacer a los corruptos, tampoco está siendo respetado, con 2 varas para los suyos y para los neoliberales. Bartlett versus quienes ustedes quieran, Lomelí, Rosario Robles, la que quieran. El no pronunciamiento con respecto a la ley Bonilla nos dice que no se quiere reelegir, pero no dice una palabra, no dice esta boca es mía con respecto a la ley Bonilla, ¿no? Un solo ejemplo creo que muestra todas las CIS, el operativo para capturar a Ovidio Guzmán. Muestra que en este gobierno priva la incompetencia, pues un operativo pésimamente mal planeado. Muestra la impunidad, se deja ir a un delincuente, todo el mundo sabe que es un delincuente. Muestra, por lo tanto, también la ilegalidad. Muestra el desprecio por la institucionalidad. Al ejército se le exhibió enfrente de la televisión, se nos dio el nombre del coronel general Verde, ¿sí? Se llamaba general Verde, que fue el que planeó la inteligencia. Entonces desprecias ahí también la institucionalidad y la desinformación, ¿sí? Nos dieron 6 versiones en menos de 6 horas y finalmente pues la incongruencia. ¿Todo delito sería castigado? Pues no, todo delito no es castigado. Por todas estas avenidas, por todas estas IES, va transitando la demolición a la democracia y todo en aras de un buen propósito, acabar con la desigualdad y los privilegios, pero creo que no. Así como la democracia no da para todo, y eso lo pone, creo que Héctor, ¿no?, que dice no da para crecer al 10% en el capítulo inicial, ¿no? No da para todo. El ejercicio de poder unipersonal, concentrado, centralizado, discrecional y sin contrapesos tampoco da para todo. Podemos tener, o lo que llaman en la literatura de ciencia política, un dictador benevolente, pero eso no es garantía para alcanzar los propósitos buscados. Lo que es más, la historia da cuenta de ello, las democracias son más exitosas en términos generales que las dictaduras o las dictablandas, como dijo aquí Vargas Llosa, y también son más exitosas las democracias plurales que las democracias hegemónicas.
y no digan Estados Unidos o Gran Bretaña, porque aún ahí, en el caso de Gran Bretaña, hay coaliciones para formar gobierno y en Estados Unidos, pues los gobiernos sin mayoría han sido la mayoría en los últimos 60 años. No soy optimista. A mediados de año tuve la oportunidad de reunirme con un alto, experimentado y prestigiado funcionario de un organismo internacional que conocía bien de lo que hablaba, todavía no se escribía este libro, y me dijo, y me dio mucho coraje, la verdad: me sorprenden ustedes los mexicanos, no sé si están ciegos, aletargados o simplemente son unos ignorantes de la historia latinoamericana, pero este país va siguiendo todos los pasos de la destrucción democrática, va que vuela, y no hay oposición, y no hay sociedad civil, y no hay clase empresarial, no hay más que los comentócratas que levantan la mano. Héctor Aguilar nos platica que en las conferencias a las que va le preguntan de manera recurrente si realmente se puede hablar de un gobierno populista. A mí me preocupa más otra pregunta que me hacen a mí de manera recurrente, que si veo en el horizonte un líder hacia el 2014, pero un líder con las ideas correctas, en el 24. Pero se ve que quiere echar el tiempo para atrás, ¿verdad? Creo que ese es el problema, ¿sí? AMLO no creo que sea un demócrata, no tiene el talante democrático, pero el mexicano promedio tampoco lo es. Queremos a un líder de corte distinto a López Obrador, pero alguien con la fuerza para lo que algunos llaman retomar el rumbo, pero apostamos por líderes, no por instituciones. Cada vez que hice una conferencia me dicen: oye, María, pero ¿quién ves que pudiera perfilarse como tal? Y digo, ¿por qué no me dicen quién podría o qué partido podría perfilarse para fortalecer las instituciones nosotros? Termino convocando entonces a reflexionar sobre algo similar a lo que convocaron los autores de este libro, los coordinadores. Es tan solo un cambio de preposición. En vez de desafíos a la libertad, desafíos desde la libertad. Creo que si no apostamos por cuidar esas libertades, pero cuidarlas a través del fortalecimiento de las instituciones que están ahí para hacerlas realidad, si no lo hacemos desde esa libertad que tenemos hoy en día, por eso estamos aquí, por eso estamos en la Universidad de Guadalajara, pues no vamos a llegar a ningún lado. Por muchos años y aún hoy hay un debate sobre cómo comienzan las cosas, y podemos, creo que, contestar como Lewis Carroll, que comienzan siempre por el principio, y ya estamos en ese principio. Muchas gracias. Voy a añadir una ahí, el impudor político. Christopher, por favor. Buenas noches, gracias por la invitación y por la compañía. Bueno, en efecto, parece muy remoto el mes de mayo aquí en Guadalajara. La situación, en mi opinión, es tenebrosa. Y si aquella ocasión yo hablé de mi frustración y mi pesadumbre por no haber podido, como comentó Cata, estoy seguro que ninguno de mis artículos le quitó un solo voto al actual presidente de la República, y muchos de quienes estábamos en mayo teníamos ese sentimiento de fracaso como clase intelectual, que cada día me parece más evidente. No dudo que algunos de nosotros seguiremos insistiendo hasta el final, pero es evidente que ya no es nuestra tarea, que tiene que haber otra generación que sea la que reconduzca hacia la luz, para utilizar la metáfora del libro de Héctor Aguilar Camín, este nocturno que estamos viviendo de la democracia mexicana. Nosotros ya fracasamos. Faltó pedagogía, la victoria de Vicente Fox en el año 2000 no fue leída correctamente por la ciudadanía,
el nivel de nuestra ciudadanía es acorde con el nivel del presidente de la República. Las respuestas son muchas y muy variadas, pero me queda claro que quienes tuvimos oportunidad de acceder a la opinión pública durante los 25 años de democracia mexicana hoy fenecientes, fracasamos. Ganaron otras ideas, otros impulsos, otros resentimientos, otras ilusiones. Javier Sicilia decía hace poco en una entrevista que nos dio a Letras Libres que una cosa es la esperanza y otra cosa es la ilusión. Para él, no es mi caso, pero él es un poeta católico, la esperanza es una virtud teologal, y él dice que los mexicanos padecieron de una ilusión que forma parte no del terreno de la espiritualidad, sino del terreno de la magia. Y creo que en esa situación estamos, y me temo que muy pocos, solo los más jóvenes que están aquí, van a poder revertir la situación. Siguiendo lo que decía María Amparo, yo no veo en el actual plantel político de la oposición ninguna figura que pueda encauzar esto. Tendrá que ser una figura o unas figuras nuevas, porque pues nosotros ya estamos muy aplaudidos, muy vistos y muy derrotados. Y sí, creo que quien dice que estamos moralmente muy desconsolados tiene, por desgracia, razón. En mayo abrió aquel encuentro de un día, pero muy provechoso, Mario Vargas Llosa, y si recuerdo la intervención de Mario era bastante prudente. Él todavía quería de alguna manera otorgarle al nuevo régimen el beneficio de la duda y nos dejó un poco a los mexicanos la palabra para que lo juzgásemos. Yo creo que 6 meses después ya no hay espacio para el beneficio de la duda, por todo lo que ha dicho María Amparo, y por un contexto internacional que cambió radical y desastrosamente desde entonces. Si hacemos un mapa de América Latina, en Nicaragua sigue incólume el matrimonio Ortega, que es una dictadura perversa y sanguinaria, sacada de las páginas más sombrías del realismo mágico de nuestra literatura. En Venezuela fracasó, por desgracia, la presidencia alternativa. Ahí hay que reconocer que el secretario de Relaciones Exteriores fue sagaz al no hacer, como la mayoría de los países del mundo, el desconocimiento de Maduro, y por desgracia el presidente sustituto no ha podido convencer al ejército de las ventajas de abandonar al dictador. Seguimos más abajo, una democracia muy respetable que venía saliendo de una guerra civil de muchísimos años, los que yo tengo de vida. Colombia está otra vez en graves problemas de gobernabilidad. En Ecuador, un presidente trató de abandonar el barco bolivariano y así le fue. Al parecer las cosas no han ido demasiado lejos. Bolivia, bueno, pues Evo Morales, nuestro huésped, a quien se le otorgó la dignidad del asilo político del que los mexicanos debemos sentirnos orgullosos, pretendió, violando su propia constitución, perpetrarse en el poder y fue expulsado por la oposición del poder, lo cual desde luego no garantiza que el gobierno que lo sustituya esté por lo menos en lo que yo considero debe ser un gobierno liberal y democrático. Pero bueno, la administración de Evo Morales, que había sido la más exitosa de las administraciones populistas, terminó por, como siempre acaban las cosas en América Latina, por la obcecación de un tirano por perpetuarse eternamente. Dolorosísimamente, la que era la democracia ejemplar de América Latina se desplomó en 45 días, Chile.
¿Por qué? Yo no lo sé. Todos tenemos amigos chilenos, todos tenemos amigos chilenos de distintas corrientes políticas, a todos los hemos publicado, con todos hemos hablado, y a mí por lo menos nadie sabe explicarme qué pasó. Lo que sí me da la impresión de que es muy complicado que Chile vuelva a ser lo que fue, y aquí es una tremenda responsabilidad compartida, desde luego del régimen actual de Piñera, pero de los dos gobiernos de Michelle Bachelet, que si bien tuvo entre sus planes una nueva constitución, no supo transmitir esta energía a su electorado ni a la ciudadanía, y tenemos un fracaso extremadamente doloroso para los latinoamericanos, para los mexicanos en particular, dada nuestra cercanía con Chile, que es el de la democracia chilena. En Argentina fracasó el breve gobierno liberal de Macri, desastroso, no sé por qué. En Brasil una buena noticia, yo no simpaticé mucho con el gobierno de Lula ni con su política, pero sí creo que fue víctima de un golpe de Estado en cámara lenta y creo que su liberación es un acto de justicia. Y bueno, México, una cosa que platicaba yo anoche con unos amigos, entre ellos Roger Bartra, que estuvo aquí en mayo, es que el PRI durante sus años de oro, desde 1945, porque creo que la corrección que hizo hace algunos años Aguilar Camín es correcta, el PRI, tal cual lo conocimos, es un invento de la Guerra Fría, y si bien sus antecedentes en Cárdenas y en Calles son dignos de considerarse, yo creo que hay que verlo un poco más en esos sentidos. Un partido de izquierda revolucionario que le cuidaba las espaldas a los Estados Unidos y que fue muy benéfico para la Revolución Cubana como Estado tapón y muy amistoso con los regímenes de izquierda, pero si no una dictadura perfecta, un régimen autoritario que costó muchísimos años, empecemos a contar desde el 68, del 88, desmantelar, y que en un año prácticamente está reinstalado, con ciertas diferencias que nos pueden dar un poco de optimismo, como la vitalidad de la opinión pública, que desgraciadamente todavía no se traduce en alternativas políticas ciudadanas efectivas que hagan sentir al gobierno una presión social que me temo que desgraciadamente vendrá de lo que ya sabemos, de la incapacidad de este gobierno, como el de los anteriores, de dar seguridad a la vida y hacienda de los mexicanos, y de la, según los economistas, bastante atípica situación económica que solo es ahora de estancamiento, lo cual es muy grave, pero podría ser peor. Pero me temo que por el momento no serán factores de movilización democrática los que hagan retroceder el autoritarismo rampante, sino sus propias contradicciones y sus propias debilidades, ya enumeradas cuidadosamente por María Amparo, a la hora de mal gobernar. Decía yo, para terminar, que el PRI de 1945 o de Cárdenas a, yo creo que hasta Salinas de Gortari, gozó de un inmenso crédito internacional. Era un régimen mundialmente conocido por su corrupción, una cleptocracia, como dijo don Luis, con Luis Cardosa y Aragón, pero en el horizonte latinoamericano pues era un país donde había una paz social digna de recordarse y fuimos, como decía Octavio Paz, ajenos al terror ideológico, y los crímenes del PRI no fueron pocos, pero fueron infinitamente menores a la media de los genízaros del Cono Sur. Entonces la opinión pública internacional aprendió de que pues México era México, que no era el mejor de los mundos posibles, pero que en un panorama
sangriento y paupérrimo era tolerable. El PRI utilizó este crédito internacional a sus anchas durante décadas. En la Unión Soviética, a quienes la visitábamos en los años 80, se nos recomendaba no hablar del 2 de octubre porque ellos tenían catalogado al PRI como un movimiento de liberación nacional. Y bueno, veo que no tan asombrosamente este crédito se quedó en algún banco guardado y está siendo utilizado con gran avidez por López Obrador. Yo sé que los eventos de este año, lo de Culiacán y otras cosas que ya se mencionaron, han hecho que ciertos editorialistas, sobre todo en la prensa anglosajona, empiecen a mirar hacia México, pero todavía no veo al actual régimen, como ya debería estarlo, enumerado entre las democracias iliberales, el actual eufemismo para llamar lo que antes se llamaba de otra manera, enumerado como debería estar, en la compañía del régimen de Hungría, del régimen de Polonia, del de Turquía y de los latinoamericanos que ya enumeré. Entonces, la situación es muy grave, la situación no tiene, en mi opinión, otro horizonte que agravarse, y me quedo con las imágenes de que aquel llamado a la tolerancia que hizo, inspirado en los murales de Orozco que nos rodeaban en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, que hizo Enrique Krause, no ha sido atendido por la alta autoridad del Estado, todo lo contrario, y esas escenas horrorosas del totalitarismo pintadas por José Clemente Orozco, son nuestro muy probable futuro. Gracias. Muchas gracias, Christopher. Ahora Valeria Moy. Gracias, Héctor. Sí, hoy sí funciona. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la compañía, gracias por el foro. Llama la atención, este evento fue en mayo. Fin de mayo. Cuando me dijeron de venir a presentar el libro, tengo la sensación de que fue hace muchísimo tiempo, como que fue hace años, literalmente. Y eso me ha hecho pensar en qué es lo que está sucediendo, que el tiempo se mueve a una velocidad distinta. Y no, obviamente no me voy a meter a debates físicos que no lograría entender jamás. Pero en aquel momento, las preguntas que yo planteaba, y es porque verdaderamente no tengo las respuestas, o sea, son verdaderas dudas, es porque el panel en el que participamos se llamaba Descontentos sobre la democracia, Descontentos de la democracia, ¿no? El descontento de la democracia. Entonces, mi pregunta era, ¿el descontento es frente a la democracia o es meramente descontento? ¿Es enojo? ¿Es la gente está enojada con la democracia o está enojada porque está enojada? ¿No? Y sinceramente sigo sin tener la respuesta. Mi sospecha es que la gente está enojada, porque sí. O sea, por muchas razones, pero el tema no es con la democracia, sino con ciertos derechos, con ciertos beneficios, con ciertos satisfactores que no tienen y que ven que los demás sí tienen. O sea, porque el tema no es lo que tú no tienes, sino que alguien más lo tiene. Y eso es muy extraño. En economía hay un montón de estudios de economía conductual, como le llaman, donde se hacen análisis muy sencillos, donde le dan a todos los participantes de un experimento, entre comillas, o sea, los alumnos, ¿no? Les das 10 pesos y todos están contentos con sus 10 pesos. Si a todos les das 10 pesos y a uno le das 11, ya nadie está contento, más que el que tiene 11, ¿no? Oye, pero si tenías 10, o sea, sigues teniendo los mismos 10. No, pero ese de ahí tiene 11. Entonces ya en ese instante generas una situación de descontento. Y si esto lo acumulamos a lo largo del tiempo, generamos una situación donde tenemos en el país un México donde claramente hay mucho progreso, pero el progreso es opacado
por este descontento, porque el progreso no se da por igual, no es parejo, no avanzamos todos al mismo ritmo, unos avanzan más, a unos les va mejor, unos tienen más oportunidades, y a pesar de que podemos hablar de las cifras de vacunación, la alfabetización, cómo ha mejorado la expectativa de vida y la nutrición, y ahora, bueno, eso no importa si tu vecino está mejor, ¿no? Porque, como dicen en Estados Unidos, el pasto del vecino siempre es más verde. Nadie sabe las broncas que tienen para lograr que sea verde, ¿no? Pero siempre se ve más verde desde fuera. Esa era la primera pregunta que yo me hacía y que la verdad es que me sigo haciendo. La siguiente era, ¿por qué los avances no se valoran? Porque, y esto fue súper notorio en las campañas, y yo creo que lo que más me llamaba a mí la atención, desde mi cabeza pensando en algunos numeritos, es las cifras de pobreza. Y entonces yo oía las cifras de pobreza, y entonces seguramente todos las hemos oído, ¿no? 50 millones de pobres, 42% de la población, 45% de la población. ¿Por qué cada uno? Bueno, en México, nada más para, así como dato curioso, tenemos 5 definiciones de pobreza, todas oficiales, todas formales, todas definitivas, para todas hay una medida. Entonces, pues ahora sí que escoja usted la que convenga a su discurso, ¿no? Y a su interés del momento. Entonces, pues, ¿qué querías hacer? Ver que la situación estaba fatal, escoge la pobreza patrimonial. No importa que nadie la entienda, porque esos son detalles que descubrirás en un apéndice del Coneval que te vas a tardar 10 años en encontrar. Entonces, pues, tú usa la pobreza patrimonial y no importa. Poco se habla o poco se habló en aquel momento donde la pobreza y la corrupción pero bueno, recuerdo que la pobreza era uno de los grandes temas en la campaña, que la medición que tenemos, bueno, las 5 mediciones que tenemos son únicas, personales e intransferibles, no son comparables con nadie en el mundo. Entonces de repente decían, México tiene el 42% de la población en pobreza, y bueno, obviamente es para pelar los ojos y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pero Perú tiene el 3% de la población en pobreza. Pues sí, pero no es comparable la medición. Y si usamos la misma medición para ponerlos en el mismo esquema, Perú tiene 3.1 y nosotros tenemos 3. Pero entonces nadie puede decir que en México hay 3% de pobreza, porque pues eso no nos gusta tener más pobreza, porque eso es redituable políticamente, ¿no? Gonzalo Hernández, que estaba hace unos meses en el Coneval, decía, fue mi profesor en el ITAM, resérvense su juicio, por favor, ¿no? Fue mi profesor en el ITAM, y siempre me decía, cuando yo tengo que dar los datos de pobreza, me da más miedo decir que la pobreza bajó, porque me van a mentar la madre, me van a decir todos que estoy mintiendo, que estoy manipulando las cifras, que el INEGI, ya la información del INEGI, no, pero esto independientemente del sexenio, o sea, no, esto no era relevante, no venía al caso con la administración, ¿no? Entonces, somos un país donde sí, hay muchos temas, sin duda alguna, pero también hay mucha ignorancia de los temas. Y también nos gusta, como me dijo, me voy a robar esta frase de la que era representante del BID hace un par de años, Verónica Zavala. Un día estábamos platicando de las cifras de informalidad en nuestros respectivos países. Ella hablaba de Perú y yo hablaba de México y tal. Y me dijo, ¿te has dado cuenta cómo en Latinoamérica tenemos la enorme tentación siempre de ser el más tonto de la clase? ¿Y cómo? ¿A qué te refieres? Sí, si tú me dices que en México la informalidad es 56%, te voy a decir, no, pero en Perú es 58%. Y si tú me dices que la pobreza en México es tanto, yo te voy a decir, no, pero en Perú es tal. Dice, y si estuviera aquí el argentino, te voy a decir, no, pero en Argentina es tal. O sea, siempre nos estamos peleando por ver quién sale peor en la foto, ¿no? Cosa que es misteriosa, porque no pasa en muchos países. En otros países como que intentan dar una mejor foto de sí mismos y nosotros la vamos ahí viendo cómo la empeoramos. Pero bueno, frente a los avances de los últimos años, estoy excluyendo este último año, frente a los avances de los últimos quizás 20, 30 años, porque ha habido avances, que es difícil decirlo, pero claro que los ha habido y son sustanciales, y no solo eso, los vivimos en nuestra calidad de vida todos los días, ¿no? Pero también ha habido estos rezagos, no avanzamos al ritmo que queremos, no avanzamos al ritmo que deberíamos, que eso es más allá de lo que queremos, y vemos que los gobiernos no nos ayudan, es un poco nadar contracorriente, ¿no? Y ahí vamos, y ahí vamos, ahí vamos. Pero lo que está pasando este año yo creo que se cocina aparte, y me gusta usar el verbo se cocina, porque sí siento que nos estamos cocinando, como ranas, literalmente, ¿no?
que seguramente han oído ustedes de este experimento, ¿no? Donde pues tienes una olla hirviendo, con agua hirviendo, echas a la rana y la rana sale, brinca despavorida porque se quema. Pero si tú echas a la rana en la olla, no hagan esto en casa, pero si tú echas a la rana a la olla en agua normal, agua tibia, y le vas subiendo la temperatura, la rana no se da cuenta que le está subiendo la temperatura y muere, ¿no? Tengo la impresión de que nos estamos cocinando a fuego lento. O sea, que somos un poco ranas. Lo que he visto este año es cómo se va descomponiendo todo y nosotros mismos, incluso los comentócratas, y me choca esa palabra, pero bueno, sé que se usa por ahí, ¿no? Hoy justificamos cosas que hace un año, o sea, no hace 10 años o 5, cuando éramos jóvenes, no, que hace un año nos hubiera parecido increíble justificar. ¿Y qué mejor ejemplo que la ley Bonilla? O sea, la gente votó por alguien por 2 años, 2 años. Y al día siguiente le dijeron, no, te equivocaste, votaste por alguien por 5. Oye, no, sí, te equivocaste. O sea, ¿en qué momento pasó eso? ¿En qué momento estamos? Y entonces ahora discutimos sobre la Constitución, no, bueno, pero la cláusula. No, esto se brinca todas las trancas. ¿Qué es esto que estamos haciendo, no? Entonces, hoy estamos teniendo debates que hace un año eran impensables. Cuando México crecía, y me choca también así como cuando el pasado, ¿no? Al 2,5%, yo era de las que iba pregonando por el mundo que era un 2,5% muy mediocre, ¿no? Y sigo pensando que es un crecimiento muy mediocre. Siendo una economía emergente, tendríamos que crecer bajita la mano al 4, 3,5, 4. La capacidad instalada en México no da para mucho más, pero si se cambia la infraestructura, podríamos crecer un poco más. Y bueno, pues ahora resulta que nos peleamos por si es, esto es de risa loca, si es 0.1 o 0.05, y como el 0.05 se redondeó al alza, porque el 0.05 se redondea hacia arriba, es 0.1. Entonces digo, ¿es verdad? Y entonces discutimos si es recesión o es estancamiento, ¿no? Y estamos horas hablando, mesas de debate sin control. No, pero la definición es negativo, 2 trimestres, y aquí, pues cuando estás alrededor del 0 más 0.01 menos 0.01, pues tampoco creo que mejore nada. Y a la hora que metemos que la población sigue creciendo, porque es así, no se detiene, ¿no? O sea, el PIB se podrá detener, pero los hijos siguen saliendo. Entonces, a la hora que lo vemos en términos per cápita, pues, ¿qué pasa? Pues que estamos decreciendo. Entonces, hablar de decrecimiento en términos económicos o en términos per cápita, hace un año no era conversación. O sea, criticábamos que en términos per cápita estábamos creciendo muy poco, al 1%, ¿no? Y sigo pensando que es poquísimo. Obviamente no se nota esta mejora en la calidad de vida de los mexicanos, porque con un crecimiento de 1% en promedio anual, pues es poco. La verdad es que México merece mucho más. Y ahora estamos discutiendo qué tan negativa es la tasa, ¿no? Si lo redondeamos al alza, si lo redondeamos a la baja, en decimales. Me parece que es algo increíble. Cuando empezaron a salir las cifras de empleo del IMSS, pasó lo que yo no había visto en muchísimos años. De repente sale el dato de empleo, normalmente el IMSS da la cifra de la creación de empleo, y daba un número, decía, en octubre se generaron tantos empleos, punto, ¿no? Y son empleos formales, registrados con el Seguro Social, tal. Bueno, a partir de esta administración empieza a salir el dato, y es así, ¿no? En noviembre se generaron tantos empleos, sumados es la tasa mayor si lo comparamos desde hace 15 años, y decía, no entiendo nada, ¿qué están haciendo? Pues era ver de qué forma es, compárate con el que salga peor, ¿no? Para verte mejor. Y esta comparación es increíble, ¿no? Hasta septiembre se recuperaron los empleos que se habían perdido en diciembre. En todos los diciembres se suelen perder empleos, es un componente estacional de los ciclos económicos, siempre se pierden, se destruyen, entre comillas, empleos formales porque se terminan contratos, es un proceso normal y luego se vuelve a construir a lo largo del año. Siempre pasa esto. La destrucción, entre comillas de nuevo, que hubo en diciembre de 2018, hacía años que no se veía. Hasta septiembre, entonces se destruyen empleos en diciembre y se empiezan a crear en enero, febrero, marzo, así lento. Hasta septiembre, o sea, hace 3 meses, logramos tener empleos positivos, o sea, contrarrestar la caída de empleo de diciembre.
Pero eso nadie lo decía, y a la hora que haces, y eso es una suma, o sea, no estoy hablando de física cuántica, es una suma, y a la hora que hablas de la suma te ven con cara de, es que tú te opones a López Obrador. No me opongo a nada, o sea, yo nomás estoy pidiendo aquí el dato de empleo del IMSS, ¿no? Entonces, lo que empiezo a notar es esto, nos estamos cocinando lento, pero ahí vamos, y empezamos a justificar cosas que era impensable que hubiéramos justificado el gasto público, y esto me parece importante, María Amparo, porque lo mencionaste. Dices, no hay nada más neoliberal que recortar el gasto. Y entonces, yo creo que por el discurso de todas las mañanas, todos pensamos que el gasto se recortó. El gasto no se ha recortado. El gasto sigue creciendo, ¿no? De hecho, en términos reales creció 1.5%. Entonces, a mí es un misterio. Yo digo, a ver, el gasto sube, ¿por qué decimos que el gasto disminuye? Porque lo que disminuye es, o sea, el tamaño del pastel se hace más grande, lo que cambia son las rebanadas y a quién se las dan. Entonces, sí, evidentemente le están quitando a muchos rubros, ahí están los recortes, ahí está la austeridad, ahí está el subejercicio, pero se lo están dando a otros rubros. El gasto en total no ha disminuido. Y les tengo noticias, no va a disminuir. No hay manera de que disminuya en una economía como la mexicana, con los pasivos que tenemos en pensiones, en tasas, en intereses, o sea, no hay forma de disminuirlo. Entonces, nos estamos hablando de cosas que el mismo ruido de la mañanera, que la verdad es que es mucho ruido y pocas nueces, pero el mismo ruido de la mañanera empieza a distorsionar el discurso. Y entonces ya todos hablamos de la austeridad. Y yo, ¿cuál austeridad? Pues si el gasto es más grande, o sea, ¿dónde está la austeridad? ¿No? O sea, sigo empacándole y digo que es austeridad. El tema, y esta es la gravedad del asunto, y lo mencionabas, María Amparo, con los subejercicios. Hay un llamado del presidente a que haya subejercicio. Y el llamado del presidente no es por austeridad, aunque se diga que es por austeridad y para terminar los lujos y las burocracias, no. Eso es el discurso, eso es el rollo. Y creo que hay un momento en el que hay que quitar la paja de lo que se dice y lo que se hace. Entonces, la realidad de lo que está atrás es, el presidente hace un llamado para que haya subejercicio, el subejercicio se convierte en ahorro, pero esto sí es realismo mágico, ¿no? El subejercicio se convierte en ahorro y como ya cambió la ley, ahora el presidente, el titular del Ejecutivo, puede disponer de estos recursos como él lo quiera. Entonces, no nos equivoquemos, no es austeridad, es simplemente, pues no gastes tú para que me lo des a mí y lo pueda gastar yo como yo quiera. Entonces, nada más hay que llamarle a las cosas por su nombre, que sé que a veces en México es como rudísimo, ¿no? Nos tendemos a ofendernos muy rápidamente, pero creo que deberíamos decirle a las cosas por lo que son. Esto, lo que se está haciendo con el gasto público a mí me parece descarado y es difícil llamarlo así. Entonces, bueno, yo sigo con mis preguntas de aquel momento, la verdad es que no tengo una respuesta, pero sí tengo esa sensación de que las cosas se están moviendo lento y rápido al mismo tiempo. Es una cosa muy extraña, o sea, donde estamos discutiendo cosas que hace un año serían simplemente impensables, el ritmo del deterioro está ahí, es constante, pero no hay una debacle, ¿no? Como la que mencionaba Christopher, o sea, no ha habido pues no pasó crisis económica, no pasó, simplemente estamos en ceros, ¿no? Y habría quien diga que ceros es ni frío ni calor, ¿no? Entonces, me parece que estamos en este momento donde pues tenemos que tener cuidado y ojalá pudiéramos ser una rana muy consciente que se está achicharrando y pudiéramos dar el brinco antes de quemarnos. Gracias. Miren, llevo ya una temporada tratando de matizar nuestro pesimismo, porque entre más pesimistas somos, más estamos obedeciendo el discurso de un presidente que nos dice que ya hizo la cuarta transformación, que México ya cambió. Pero incluso el presidente dice que necesita todavía un año para que sea irreversible. Oigo en muchos lugares de gente que conoce, que sabe, que ha observado esto con mucho cuidado.
una especie de concesión del juego de ajedrez. Esto ya se jodió. No, no se ha jodido. La democracia no ha terminado. Discrepo amistosamente de Enrique y supongo que si estuviera aquí entendería el matiz de mi discrepancia. No, todas las instituciones de la democracia están ahí instaladas. Están bajo un severo ataque, exitoso en muchos casos, pero ahí están instaladas todas las instituciones. Cuando uno ve esta narrativa de ya nos cocinamos, o nos estamos cocinando, es una muy buena metáfora, pero las metáforas no son muy buenas a la hora de prolongarlas, porque nosotros no somos unas ranas. López Obrador no es un agua hirviendo y el país no es una olla. No. Entonces la metáfora está buena porque dice cómo te van ganando poco a poco el terreno, pero ya que te han ganado el terreno, tú sigues sin ser una rana, sigues sin estar cocinado y el país sigue sin ser una olla. Si ustedes ven, bueno, el tema que hemos repetido todos, no sé cuántas, el triunfo arrollador de López Obrador, a ver, ¿arrollador? No. Tuvo un triunfo por mayoría absoluta que no habíamos visto en la democracia. Fue una gran sorpresa. Pero no votó por él, o votó contra él el 47% de los mexicanos. Y por su partido, votó solo el 37% por Morena. El poder discursivo de López Obrador, la promesa, la esperanza o la ilusión, Christopher, no voy a entrar en discusiones teológicas con Javier Sicilia, me las ganaría todas, pero esas ganas de creer, digamos, del electorado, hicieron que López Obrador corriera a unos 80% de aprobación en el mes de febrero, pero 80% de aprobación no es 80% de los votos. Y luego ha ido bajando poco a poco. Ahora, cuando uno revisa en qué consiste el apoyo que recibe López Obrador, uno encuentra dos realidades esquizofrénicas, o una realidad esquizofrénica. En la banda de arriba está la aprobación altísima para el presidente, donde la quieran poner, díganme la encuesta que ustedes quieran. Yo usé dos en un ensayo reciente de finales de agosto de este año, una de Gea y otra de Mitofsky. Ahí estaba, creo que en 59%. Las que han salido ahora dice que son 68%, muy bien. La que ustedes quieran. Ahí está el presidente arriba, en su gobierno simbólico de la 4T, pero cuando los encuestadores le preguntan a la gente qué es lo que piensan de las acciones del gobierno, entonces la cosa se desploma increíblemente. Y hay, en cuestiones claves como la corrupción o la violencia, desaprobaciones de la acción del gobierno o falta de confianza en que van a mejorar cosas tan claves como la violencia. En esas dos encuestas hay menos del 20% de los ciudadanos que piensan que va a mejorar la seguridad y menos del 30% que va a mejorar la corrupción o que va a mejorar la economía. Entonces, hay un momento esquizofrénico, pero no irreal de la gente. La gente le cree a López Obrador, pero no le cree a su gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esa gente no está cocinada, está confundida, está mirando muy mexicanamente la realidad y contestando las encuestas muy mexicanamente, ¿no? ¿Cómo ve usted el país? Fatal. ¿Cómo está usted? Muy bien. Yo creo que de mayo para acá han cambiado muchas cosas, pero una ha cambiado de una manera muy importante.
En mayo nos propusimos, pensamos, tuvimos la idea, acariciamos la idea de hacer un manifiesto desde aquí, desde Guadalajara, con estas preocupaciones. Y pensamos que no debíamos hacerlo porque no se iba a escuchar. Yo creo que las posibilidades de que se escuchen las preocupaciones de los ciudadanos han crecido conforme baja incluso la credibilidad del presidente y conforme se desploma la credibilidad de su gobierno. ¿Por qué es importante y por qué es real que la gente califique el gobierno mal y al presidente bien? Porque el presidente es un político realmente extraordinario en su capacidad de hablar con la gente y de decirle a la gente cosas que tocan sus emociones, sus fantasías y sus miedos. Mientras que su gobierno es una coalición de ineptitudes que en cada uno de los asuntos fundamentales del gobierno tiene los peores resultados que tenemos en un gobierno mexicano desde el año 2000, que se inaugura la transición democrática. Tiene, además, una récord de ineptitud en sus propios programas. Esto que dice Valeria es muy importante. No hay austeridad, él está derivando el dinero a sus clientelas, fundamentalmente. Pero si alguien ha estudiado bien el tema de la eficacia del traslado de ese dinero a las clientelas, eres tú. El diseño total de López Obrador, según un estudio que hizo María Amparo Casá, es que cuando se cumpla todo lo que él piensa que va a lograr, de repartir dinero en efectivo, iba a tener 23 millones de gentes. Bueno, su programa estrella, Jóvenes Construyendo el Futuro, que iba a tener 3 millones. 3.2. ¿Cuánto? 3.2. 3.2 millones. Ya lo dieron por muerto. Ya lo acabaron en este presupuesto. Ya no existe ese programa. Entonces, la ineptitud del gobierno es nuestra gran aliada para no cocinarnos en la olla del agua hirviente de López Obrador. Bueno, entonces, no quiero contradecir lo que dijo Christopher en el sentido de que como generación nosotros fracasamos en el sentido de no consolidar lo que era nuestra convicción, lo que es nuestra convicción. Ahora, aún en el entendido de que el mensaje no llegó o se perdió o llega poco, yo creo, sin hacerme muchas ilusiones, que llega cada vez más. Antier, en esta feria, hubo un momento político extraordinariamente simbólico. El gobernador de este estado dijo una frase que incluía lo siguiente: basta de silencio y basta de cabezas agachadas. Y tuvo un aplauso que él mismo interrumpió. Es el aplauso político que no haya recibido López Obrador más importante que ha recibido un político en este vertiginoso tiempo que llevamos. ¿Por qué es importante esto? Porque a las elecciones que vienen, este gobierno va a llegar muy mal. López Obrador no sé, pero el gobierno y su partido van a llegar muy mal. A López Obrador es difícil, yo creo, en este momento ganarle una elección. A su partido no. Yo creo que a su partido no es difícil ganarle una elección. Y porque ahí están instalados los tiempos de la democracia, fatalmente va a haber una elección en el 2021. Y porque ahí están instalados los mecanismos de la competencia democrática, todos los gobernadores que ustedes ven ahorita, calladitos, disciplinados, todos van a salir a pelear por su vida para que no les ganen. Y
este horizonte de cabezas agachadas se va a volver una agitación electoral como la que siempre hemos tenido en esas temporadas en la democracia mexicana. ¿Cuál es el líder que va a manejar esto? No lo sabemos. ¿No hay ninguno que pinte? Sí, sí hay. Hay varios que pintan. No los voy a decir porque los salgo. Y porque no es el momento de que aparezcan todavía. Lo que tienen que aparecer son 300 candidatos alternativos a Morena, no al presidente López Obrador, para la elección. Esa es la respuesta. No, ya quedó claro, ¿no? Bueno. Necesitamos 300 candidatos alternativos. Yo creo que todos los estados pueden generar esos candidatos. Necesitamos, creo que 15 candidatos a gobernador. 15. Y necesitamos una cantidad gigantesca de candidatos a presidencias municipales y a congresos locales. Creo que son como 3,000, ¿cuántos son? 2,200 necesitamos. En todos los estados va a haber elección municipal, menos Durango e Hidalgo. Bueno. O sea que... Eso López no Obrador. se puede gobernar desde la mañanera. Eso no se puede gobernar sacando esa cantidad que tú dices muy bien. Es realmente una observación muy importante. Y empezar y mandarlo rápido a sus clientelas, porque entre más rápido lo manda peor. Y porque yo creo que, sin abonar al dicho de que esto lo bueno que tiene es lo malo que se va poniendo, yo creo que el impudor democrático de este gobierno nos va a reeducar en la democracia. No vamos a ser los intelectuales los que vamos a convencer a la gente, va a ser la realidad de un gobierno impúdico en su autoritarismo, como está resultando cada día más, pero sin resultados, no le está dando a la gente el sueño que les vendió. Le pasa lo que al profeta de la tierra prometida, que va mientras cruza el desierto, es una metáfora de Michael Walzer que yo aprendí de Javier Tello, va atravesando el desierto y es la marcha de la privación, del esfuerzo. Una vez que llega a la tierra prometida, ya viene la realidad de hay leche o no hay leche, hay cabras o no hay cabras, están bien los niños o no están bien los niños. Cuando este gobierno trata de bajar a eso, es un absoluto desastre. Entonces, no es que no haya avanzado, ha avanzado mucho en su captura del poder, en su captura de los otros poderes. Es mucho más fuerte hoy que antes, pero es también mucho menos, digamos, dueño de la agenda. Tiene dos intervenciones severas en la agenda. La primera, que él no quiere tener en la agenda, pero que ahí están. La primera es desde luego la economía. No hay manera de que su proyecto conduzca a una economía creciente. Y la segunda es la de la seguridad. Y no porque los intelectuales se lo planteemos, sino porque el presidente Trump lo tiene agarrado del cuello. Entonces, me parece a mí que hay un espacio para que, dentro de la enorme captura antidemocrática que López Obrador tiene en este momento del poder en México, haya una posibilidad de que ese otro 47% que no votó por él salga en la ocasión democrática por excelencia que son las elecciones y sobre todo las campañas rumbo a las elecciones, y aparezca la verdadera pluralidad de México en las elecciones fundamentales para que esto suceda, que son las elecciones locales. Esto que viene es una elección federal, pero es una elección local de cabo a rabo. Entonces, cada quien puede ejercer su preferencia, su movilización, su conducta política en espacios que conoce y en donde puede tener importancia. Yo les digo una cosa. Jesús Silva Herzog escribió un artículo que les recomiendo que lo busquen y lo lean, que se llama
creo que se llama Apetito de Oposición. Es un artículo que es posterior a las elecciones que hubo este año. Este año hubo elecciones en 5 estados. Bueno, dos de gobernador. 2 de gobernador en 5 estados. Mire, en este año, Morena recibió 1.900.000 votos en la suma de esas elecciones, 1.900.000. El PAN, sin existir, recibió 1.700.000. Concluyo. Ahí está la democracia zarandeada, disminuida, pero plenamente instalada. Y si hay apetito de oposición, aunque no haya partidos de oposición, va a haber competencia democrática. Y esto es lo que yo quisiera que conserváramos en la cabeza. Podemos estar muy disminuidos en nuestro comportamiento democrático como país, pero todas y cada una de las instituciones están ahí. Y cuando hay una verdadera pasión de oposición, cuando hay un verdadero apetito de oposición, cuando hay una verdadera oposición a los malos resultados de un gobierno, la verdad, no hay captura de instituciones que funcione para contener la ola. Y me parece que estamos en el camino de una profundización de los rasgos autoritarios de este gobierno y por eso mismo en un recordatorio para millones de mexicanos que ahí está todavía la respuesta de la democracia. Muchas gracias. Bueno, una vez más, gracias a ustedes. De veras, échenle un ojo a este libro. Gracias a la FIL, gracias a la Universidad de Guadalajara, a la Fundación, a la Universidad de Guadalajara y a la Fundación Internacional por la Libertad, por este libro. Muchas gracias.